Chicos, ¿qué tal? Su profesora Melina Padilla Soto de nuevo un nuevo tema, esta vez en el curso de historia. Vamos a empezar con lo que es el curso. Ahí está. Nos dice que la prosperidad falaz del punto del guanero. Para empezar, vamos a decir que falaz, si tú buscas el significado, quiere decir un engaño, una mentira, ¿cierto? Y el guanero, como en la imagen debajo le he puesto, nos habla sobre el guano propiamente. Entonces vamos a explicar primero lo que ves ahí, que es la época prehispánica. Porque el guano, ¿no? Tú dirás, Missy, ¿por qué aparece una línea de tiempo? El guano se ha usado desde la época prehispánica, o sea, quiere decir antes de la llegada de los españoles. Por eso que si tú ves acá el lítico, es la evolución que nosotros, el hombre recién estaba, ¿no? En pararse bien, estaba siendo nómade. Entonces te habla todos los, de ahí empiezan los arcaicos, de ahí ya habla del medio y la formación superior, ¿no? Que quiere decir ya empiezan acá a surgir las preculturas, Mochica, Nazca, Paracas, Chimú, ¿no? Por eso ahí te dice los Iguarí. Luego ya llega el periodo incaico, ¿ya? Y termina aquí, o sea, antes de los españoles, ¿no? De ahí empieza el virreinato. Ya el virreinato es la llegada de los españoles, ¿cierto? Entonces llega la conquista en 1532. Luego pasa, ¿no? Pasan los diferentes virreyes. Entonces ahí hablamos de los Borbón. Y ya termina con la independencia. Justo en la independencia con José de San Martín. Después de la revolución de Tupac Amaru y todas las revoluciones que hubieron al proceso para llegar a ser independientes, ¿no? Entonces, esta parte de ahí, cuando dice el Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos, y da el discurso, ya estamos hablando que el Perú llega a ser una época republicana, ¿no? Donde ya empezamos a tener un presidente, el otro presidente, de ahí ya incluso entra uno de los periodos de Castilla. Entonces, aquí es donde ya netamente, al ser obviamente San Martín un militar, que obviamente de ahí se retira y empieza a ser ya custodiado, somos un país donde es gobernado por militares, porque justamente fueron los militares que nos hicieron, ¿no? Ya propiamente empiezan ya a utilizar el guano. Es por eso que yo te vengo a hacer más o menos una línea del tiempo y el por qué. Ya vamos a entrar en sí el tema, ¿no? Que es el guano. Para empezar, el poder del guano solo existía por nuestras fronteras. Pero decías, ¿por qué, Miss? ¿Por qué el guano fue tan importante? Te voy adelantando un poco de que el guano son de las aves, ¿no? Sus deposiciones. Entonces se vuelven bastante duras porque acá en la costa del Perú, como no llueve mucho, pues se va solidificando y tiene bastante producto que hace muy bien a las plantas. Pero Missy, de la vaca, del conejo, sí, ese estiércol sirve, pero no era como el guano. Entonces nosotros, a partir de eso, teníamos buena para todo el mundo, éramos los primeros potenciales de guano. Entonces vamos a ver qué nos pasa con el guano. El Perú es el poseedor de una riqueza natural, como te estaba explicando, constituida por el excremento de las aves marinas, ¿no? Por eso es guano. Si tú dices, Miss, es estiércol, sí, pero productamente esto de las aves marinas que tienen más, tal vez por decir más químicos y mejores, porque tienen más fósforo, que tal vez otro fertilizante, ¿ya? Que lo depositan en las islas e islotes de nuestro litoral y que se había acumulado por cientos de años. Este guano es muy poderoso fertilizante que favorece el desarrollo agrícola. Quiere decir que mejora bastante todo lo que tiene que ver con las verduras, las frutas,
propiamente la tierra. A veces nosotros necesitamos de humus, pero aunque no creas que con el guano, solamente con el guano, ya dejamos las otras cosas, incluso muchos pestilizantes que teníamos, etcétera. Fue conocido por los antiguos peruanos. No le dieron tanta importancia en la colonia, quiere decir en el virreinato, hasta que a mediados del siglo XIX el Estado peruano comenzó a obtener ingresos económicos debido a su venta, lo que permitió la recuperación económica y una época de prosperidad para nuestro país. Por ello, el historiador Jorge Basadre le denominó a dicho periodo la prosperidad falaz. O sea, era una prosperidad engañosa porque a través de este dinero, ¡fum!, lo vistes y al día siguiente ya no tuviste dinero. El mal manejo de la economía en ese entonces fue una mentira. Por eso de ahí viene ese dicho que estábamos sentados en un banco de oro, pues, ¿no? El Perú propiamente. El ave de mayor producción del guano era el guanay, y fueron las islas de Chincha los lugares donde se encontraban los yacimientos más importantes de estos recursos. Cabe resaltar que el propietario del recurso guanero era el Estado peruano, porque obviamente eso se hizo por muchos años, y al estar por muchos años fue en diversas partes, y obviamente que la tierra le pertenece a todo el Estado peruano, por tanto, ¿no? Vamos a ver qué nos trae la otra diapositiva. Formas de venta del guano. Acá ya estamos. El arrendamiento, la venta directa, las consignaciones y el contrato de Dreyfus, ¿ya? Esto era los tipos de contrato, las ganancias exactas, cómo lo íbamos a repartir. Se alquilaron las islas al comerciante Francisco Quirós y recibía una renta anual, muy poca. Para lo que él ganaba, la verdad era una renta muy poca. Entonces ahí también perdimos. Por eso que no era lo que en verdad valía ese alquiler de esas islas. La venta directa se vende directamente a las compañías extranjeras. Y el beneficiario era la casa inglesa Gibbs & Sons. Ya las consignaciones se firmaron contratos con las personas particulares, o sea, las personas que ellos requerían, a través de consignatarios, por las explotaciones del guano a nombre del Estado. Así como hoy por hoy dice ya, ¿quién quiere eso? Entonces ya, a través de asignaciones o consignas, entonces se les da a esas personas. Pero también fueron manipuladas. Contrato de Dreyfus es el monopolio de la venta del guano con las empresas francesas Dreyfus Hermanos, que obviamente también ahí teníamos pérdida. Entonces a continuación se presentó la forma en la que el Estado peruano invirtió el dinero obtenido por la venta del guano de las islas. La eliminación del tributo indígena. Quiere decir que ellos obviamente había un porcentaje que por cada tributo, cada indígena tenía que darse. El aumento de la burocracia civil, el aumento del aparato militar, el pago de la deuda externa, el pago de la ley de la deuda interna, que era una ley de conciliación, y de inversiones en la construcción de los ferrocarriles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por la eliminación de la esclavitud, o sea, de todo el virreinato que antes nos acontecía, teníamos que darle propiamente un 7% de todas las ganancias que se obtenía del arrendamiento, de la venta directa, de las consignaciones. Luego de la burocracia civil, las personas que obviamente están en un alto rango, se les tenía que desembolsar un porcentaje. ¿Ya? Entonces, el aumento del aparato militar, porque como éramos militares, en ese entonces estamos regidos por militares, obviamente esto se iba para los gastos y recursos que ellos mismos necesitaban. Nosotros habíamos hecho una deuda externa a otros países, por lo mismo que habíamos entrado, obviamente necesitábamos convertirnos libres y entrar en la República. Entonces, nos costó.
¿no? Entonces ellos nos apoyaban para los buques, para diferentes cosas, armadas, etcétera. Se tenía que pagar esa deuda externa que hasta hoy en día la tenemos. El pago de la deuda interna. El pago de la deuda, así como habían grandes personas, tanto mestizos como españoles, que ayudaron a la causa, también se le tenía que devolver, ¿ya? Tenía que devolverse porque ellos prácticamente, el país estaba en ruina y ellos fueron los que mantenían la revolución. Entonces es ahí donde se tiene que pagar ya lo que es la deuda interna. Ya vieron todos esos pagos que se tenían que hacer y por eso que fue una prosperidad muy rápida. No se invirtió este dinero, se pagó de lo que se debía, porque el Perú había entrado en una crisis. Las inversiones en la construcción de los ferrocarriles. Nosotros fuimos el primer país en tener un ferrocarril en Sudamérica. Entonces, al llegar nuevas cosas, imagínense, prácticamente nos tomó años, nos tomó dinero y nos tomó bastante materia prima. Es ahí donde se fue todo lo que tiene que ver el dinero del guano. Siguiente diapositiva. El gobierno de Ramón Castilla. Él fue quien obviamente le dijo de que va a abolir la esclavitud, ¿no es cierto? En su primer gobierno significa estabilidad institucional. Ordenó la economía nacional, seguridad interior, prestigio, el Congreso también, y encima se vio el progreso intelectual, las universidades, etc. Es decir, paz y prosperidad en el Perú. Un gobierno de luz en medio de tanta oscuridad, quiere decir en tantas tinieblas, los primeros años republicanos que él en su gobierno logró establecer la venta del guano, ¿ya? Mediante un sistema, ya les había dicho. Estableció el primer presupuesto de la República. Inició el pago de la deuda externa a Inglaterra. Reconoció la deuda interna a los mismos contribuyentes del Estado peruano, los que habían otorgado los préstamos a San Martín y a Bolívar para la causa, como les dije. Y a este proceso se le denominó la conciliación de la deuda interna. La construcción del ferrocarril de Lima y Callao. Convocó el primer Congreso de americano celebrado entre 1847 y 1848. Y para eso hubo también ciertas reformas, por si acaso, proponiendo las alianzas defensivas y en común de países americanos frente a cualquier enemigo externo. Por eso justamente se hizo este Congreso. Además, durante su primer gobierno se produjo la llegada de los inmigrantes chinos. ¿Ya? Aquí hubo los inmigrantes chinos. ¿Por qué? Porque obviamente China había llegado también en quiebra. Había llegado a un momento en que ellos también eran acá esclavos, pero preferían venir acá a hacer así, y pues eso también fue una de las causas, porque refugiamos también a un porcentaje. Pero también nos ayudó con las comidas y hubo también otro mestizaje por ahí. El gobierno de José Rufino Echenique. Castilla entregó el poder al general José Rufino Echenique, quien había triunfado en las elecciones y se hizo cargo del gobierno el 20 de abril de 1851. Durante su mandato se dio la construcción del ferrocarril, esta vez de Tacna a Arequipa. Estamos hablando de otro ferrocarril. La inmigración de alemanes ya dentro de la selva del Perú, y el Perú-Brasil firmaron una convención del Tratado de Herrera, ¿ok? El escándalo de la conciliación de la deuda interna. Y bueno, aquí es lo que nosotros vamos, con todo lo que vamos a leer y vamos a entrar en Zoom, vamos a ir llenando esto, ¿sí? Si puedes adelantar algo de tu libro, porque no te voy a dejar tarea. Entonces es ahí donde vamos avanzando, ¿sí? Ahí está. Y por último terminamos con la tarea domiciliaria. Y esto va en tu cuaderno, sí o sí. Ok, chicos, nos estamos viendo en Zoom.